Vamos a ver la palabra, hermano. Acompáñeme por favor a las Escrituras. Acompáñeme a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Voy a estar leyendo el versículo 19 al versículo 22. 5, 19 al 22. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? Dice así la palabra del Señor: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno y absteneos de toda especie de mal. Amén. Hasta ahí vamos a llegar. Si usted examina el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, va a encontrar que a partir del verso 12 en adelante, el apóstol Pablo hace una serie de exhortaciones, una serie de recomendaciones al pueblo del Señor. Unas de ellas tratan de cómo convivir los unos a los otros, cómo comportarse, cómo tener un amor fraternal con el prójimo. Pero en el verso 19, el apóstol cambia el rumbo de la exhortación para referirse a 4 exhortaciones de carácter espiritual. Ya no a cómo comportarnos, ya no a cómo convivir, sino cómo manejar aspectos espirituales. Y entonces en el verso 19 comienza dando la exhortación de carácter espiritual con una frase que, aunque corta, tiene un significado sumamente grande. El verso 19 consta de apenas 4 palabras, una frase: no apaguéis al espíritu. Esa es la exhortación. No apaguéis al espíritu. Y en esa exhortación, el apóstol Pablo está tratando de explicar que el Espíritu Santo de Dios es como un simbolismo de un fuego que está en el interior del creyente. Pero que este fuego de Dios puede acrecentarse, es decir, puede crecer el fuego de Dios, puede disminuir al punto casi de apagarse, o puede apagarse también. Y en ese sentido de que el Espíritu Santo es como, no es que sea un fuego el Espíritu, pero se puede hacer como figura el Espíritu Santo como un fuego interno, puede apagarse. Y la exhortación de Pablo en el área espiritual comienza diciendo: no apaguéis al espíritu. Y este es un punto importante, porque note que no es Dios el que lo apaga. No es Dios el que lo está apagando. No es Dios el que quiere que se apague, sino que la referencia y la exhortación es a nosotros los creyentes, que tenemos ese fuego interno, pero que nuestras acciones, nuestra manera de vivir y nuestras decisiones pueden perjudicarnos a tal grado que el Espíritu Santo se puede apagar en nosotros. Un ejemplo clásico de la Biblia, allá no lo ve la Escritura como un fuego, pero lo ve como alguien que se puede apartar. El caso de Sansón, que dice que el pecado de Sansón, y no uno, sino 2 y 3 y 4 pecados de Sansón,
hicieron que el Espíritu de Dios se apartara de él. Es sinónimo o es similar a que se apagara. Si el Espíritu de Dios se apaga, es como que el Espíritu de Dios se apartara totalmente de nuestra vida. Y en el caso de Sansón, usted recuerda la historia. Él pecaba de una vez, pecaba otra vez, y él decía, no, pero otra vez voy a salir adelante, otra vez voy a poder salir, no me va a pasar nada, no voy a, Dios siempre va a estar conmigo y no va a pasar nada. Pero al cabo del pecado, de repente el Espíritu de Dios se apartó de Sansón y se quedó sin nada. Otro ejemplo bíblico es el ejemplo de Saúl, el rey, que debido a los pecados también, debido a la desobediencia, el Espíritu del Señor se apartó de él también. Y al final vemos a un Saúl tratando de encontrar dirección, rumbo a su vida, y tuvo que ir a consultar brujos y adivinos para saber qué era lo que venía en el futuro. Porque la Biblia dice que Dios ya no habló con él. Consultó sacerdote, consultó a los profetas, consultó el Urim y el Tumín que tenía el sacerdote, pero Dios ya no le habló. Entonces digo, bueno, entonces si Dios no me quiere hablar así, vámonos con una divina, dijo. Mire qué tremendo. Un rey puesto por Dios, al cual Dios le había hablado, terminando en consultar a divinos para saber qué hacer en su vida. Eso es trágico, hermano. Eso es una tragedia gravísima. Pero eso no es nada lejano de lo que le puede suceder a cualquier cristiano, que se le apaga el Espíritu de Dios. Entonces, la primera exhortación es: no apagues el Espíritu del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6. Acompáñeme, vamos a ver dos textos para reforzar el punto que estamos hablando de la primera exhortación de Pablo a la vida del creyente. Segunda de Timoteo 1:6 dice de la siguiente manera: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo le está hablando a uno de sus hijos espirituales y lo está exhortando a que tenga avivado el fuego de Dios, que lo tenga avivado. Note por favor que aquí usa la expresión aviva el fuego de Dios que está en ti, refiriéndose al Espíritu Santo también. Y aquí vemos con mayor claridad por qué podemos decir que el fuego se apaga o el fuego puede crecer. Cuando usted sopla un fuego, se aviva. Cuando le echa más leña, se aviva. Cuando le echa más carbón, se aviva el fuego. ¿Cómo se aviva el fuego del Espíritu de Dios en usted? ¿Cómo se aviva? Pues hay que alimentarlo. Es decir, no que el Espíritu necesite alimento. No, usted y yo somos los que necesitamos alimento. El Espíritu no es que coma, no es que Él se fortalezca, no, somos nosotros los que nos fortalecemos, porque el Espíritu Santo crece en nuestra vida y toma más control y libertad dentro de nosotros. Entonces note, te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, te aconsejo que avives. ¿Cuántos pudiéramos recibir esta noche ese mismo consejo en nuestra vida? ¿Usted recibe ese consejo? ¿Cómo se aviva el fuego? Bueno, sería todo otro tema, pero le doy algunas claves. La oración aviva el fuego. La lectura de la palabra aviva el fuego. El sábado 27 se va a avivar el fuego. Aleluya. Cuando venga usted a las 6 de la mañana y oremos juntos, se va a avivar el fuego. Esas son las formas, son las maneras bíblicas de poder avivar el fuego de Dios.
Mire otro pasaje que apuntala este mismo punto. Efesios capítulo 4, verso 30. Efesios capítulo 4, verso 30. Dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Aquí el apóstol usa otra figura, otra expresión para hablar del Espíritu Santo. Aquí no habla de que el Espíritu Santo se apaga. Aquí dice que el Espíritu se entristece. Oiga, y es que lo podemos ver muy bien. En alguna aplicación lo está viendo como un fuego, pero usted y yo recordamos, si usted recuerda doctrina bíblica, el Espíritu Santo es una persona, ¿sí o no? ¿Cuántos saben eso? El Padre es una persona, el Hijo es una persona y el Espíritu Santo es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad, es decir, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque tiene voluntad propia, porque tiene pensamientos propios, porque tiene sentimientos, se entristece, se alegra, y eso solo lo puede tener una persona. Esas son las verdades. ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo es una persona? Porque piensa, planea, habla, aconseja, consuela, se entristece, se alegra. ¿Y eso quién lo tiene? Solo una persona. Entonces el Espíritu Santo, olvídese, que no le vaya a salir a alguien diciendo que el Espíritu Santo es una energía nada más. Eso es mentira. Eso es mentira del diablo. El Espíritu Santo es una persona, es la tercera persona de la Trinidad. Y ya le dije por qué. Se puede estudiar más detenidamente. Pero aquí el punto es que Pablo dice: no contristéis el Espíritu Santo, no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Entristecerlo es desobedecer al Señor, por ejemplo. Lo estamos entristeciendo y eso va haciendo que nuestro espíritu se vaya apagando. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es cierto que no es con un pecado que el Señor se va. Es cierto que no es por una desobediencia que el Señor sale corriendo. No, Él no es así. Él es paciente y misericordioso con nosotros. A pesar de que fallamos. ¿Cuántos fallan aquí? Levanten la mano los que todavía fallan. Mire pues, vaya, el que no la levantó, ahí le doy un diploma, ¿verdad? Un diploma de mentiroso. Todos fallamos, hermano. No hay nadie sobre la faz de la tierra que no falle. Pero no, el Señor no se va por una falla, pero no quiere decir que debemos jugar con el Señor fallando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay un momento en que el Señor puede decidir apartarse de nosotros, apagar el espíritu dentro de nuestra vida. Amén. Primera exhortación, entonces, toque al hermano que tiene a la par, por favor. Al que logre tocar, dígale: no apagues el espíritu. Dígaselo así como que usted fuera Pablo. No apagues al espíritu. Aleluya. Amén. Número 2, segunda exhortación. Hechos capítulo 17, verso 11. Allá mismo en Tesalonicenses que leímos, el apóstol Pablo dice: examinadlo todo. Esa es la segunda exhortación. Examinadlo todo. Y esto es importante, hermano. Vamos a Hechos capítulo 17, verso 11. Dice así: y estos, hablando de los de la iglesia de Berea, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia da a entender que es
responsabilidad del creyente examinar lo que está oyendo de la palabra de Dios. Es su responsabilidad examinarlo. Examinarlo a la luz de la palabra, no de otra cosa. No de lo que dijo fulano o de lo que dijo sutano, no, a la luz de la palabra. Si en la palabra usted encuentra algo que no está conforme a lo que la Biblia dice, de un predicador, de un maestro, de alguien que le quiera decir algo de la Biblia, pero no está de acuerdo a la Biblia, usted puede decir, mire, me parece que no es así. Y no tragárselo nada más. Porque tragárselo implica que usted oye algo bonito y dice, amén, así es. Voy a decir algo que no tiene nada que ver, pero es para irme al extremo. Si yo le digo, mire hermano, el día que usted y yo nos vayamos, vaya bien preparado para que hasta sus tenis vaya con usted. ¿Es bíblico eso? ¿Por qué no es bíblico? Porque la Biblia dice, Job dijo que desnudo venimos a la tierra y nos iremos sin nada de la tierra. Porque nada de la tierra puede heredar el reino de los cielos, más que el creyente restaurado con un nuevo cuerpo espiritual. Entonces, ¿qué le estoy tratando de decir? Muchas cosas que a veces se predican, se enseñan, se leen, se encuentran en Google y en otras cosas, se oyen bonitas, pero muchas de esas cosas no están apegadas a la Biblia. Y usted no debe de tragarse todo lo que oye si no lo examina. Esa es su responsabilidad. Examinadlo todo. ¿Y qué dice, hermano? Retened lo bueno. Eso lo vamos a ver un poquito más. Pero la primera parte me interesa porque es examínalo. Hay que examinar las cosas. Por eso parece ser que Tesalónica, que es la iglesia que estamos hablando, había caído en el error de menospreciar inclusive la palabra de Dios, de menospreciar la profecía, porque el apóstol les dice, no menospreciéis la profecía. Note que el versículo dijimos, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis la profecía, dice, examinadlo todo. Y no es que me salté, pero examinarlo todo tiene que ver con que aún lo que se oye proféticamente en algún momento debe de ser examinado, y la Biblia lo dice en Primera de Corintios capítulo 12, que cuando alguien profetiza, dice, los demás callan. Así dice la Biblia, Primera de Corintios 12, usted lo puede buscar. Dice, los demás callan y oyen la profecía. Y dice, y la juzgan. ¿Pero qué es lo que juzgan? ¿Juzgan al que está hablando? ¿O juzgan lo que están oyendo? Son dos cosas diferentes. La mayoría de gente cae en juzgar al que está hablando. ¿A poco este profetiza? Fíjense, fulano, si yo lo conozco, ¿será que va a profetizar bien? Entonces, caemos en el error de juzgar al que está profetizando. Pero eso no es lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que juzguemos lo que estamos oyendo. ¿Y qué es lo que vamos a juzgar? Vamos a juzgar si lo que está diciendo está conforme a las Escrituras. Vamos a juzgar si lo que está diciendo viene de Dios o no viene de Dios, o comió muchas pupusas y por eso está hablando otras cosas, ¿verdad? Sí me estoy dando a entender, hermano. Eso es importantísimo.
examinarlo todo. Y más adelante dice retener lo bueno. Pero la mayoría de creyentes aprende a caminar en el evangelio sin examinarlo a la luz de la palabra. Y por eso el texto que leímos de Hechos dice que los creyentes eran más nobles. ¿Y sabe por qué eran más nobles? Porque escudriñaban las escrituras y miraban que si lo que les estaban compartiendo en la palabra era realmente así. Lo volvemos a leer. ¿Me acompaña? Hechos 17:11 y luego voy a otro versículo. Hechos 17:11 dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Acabamos de leer lo de Tesalónica. Tesalónica estaba apagando al Espíritu. Tesalónica estaba menospreciando la profecía. Tesalónica no retenía lo bueno y por eso los está exhortando Pablo. Pero dice Hechos de nuevo: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Oiga, esta parte es importante, hermano. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Qué maravilla sería, hermano, que después de la prédica, con sus notas que usted tomó, aleluya, con las notas que usted tomó, usted vaya a ver la palabra si es cierto lo que le prediqué. Porque si no es cierto, entonces está en un mal lugar. Pero si es cierto y usted no quiere obedecer, el que está mal es usted. Aleluya. Amén. Así es, así es. Entonces lo que usted y yo debemos hacer es lo que dice la Biblia, es examinarlo todo. Revíselo a la luz de las escrituras. Y si está bien en la palabra, entonces ¿qué nos toca hacer? Obedecer lo que está escrito en la Biblia, lo que el Señor nos manda a hacer. Un versículo más de examinarlo. Note, es la responsabilidad nuestra de examinarlo. Efesios capítulo 5, verso 10. Efesios capítulo 5, versículo 10. ¿Lo tiene ahí? Mire, otra frase corta aquí. Examinando o comprobando, dice ahí, lo que es agradable al Señor. Fíjese que me salté algo que debí decirle al principio sobre este punto. La expresión examinarlo todo significa ponerlo a prueba. Y la expresión en el griego tiene que ver como cuando se prueban los metales, cuando se prueba el oro. Mire, cuando a usted le venden algo, mire, esto es puro oro, pero se lo dan en $5. Mire, esta cadena, esta esclava, esta, ¿cómo le dicen? Pulsera, pero es puro oro. Pero se la quieren dar en $5. Dice, más de algunos se le ha de alumbrar, es mentira esto. Pero alguno podría decir, bueno, probémosla. ¿Y cómo se prueba el oro, hermano? Bueno, primero tiene que llevarla a un experto, alguien que sepa, alguien que pueda hacer una prueba del oro. Cuando la Biblia dice examinarlo, está hablando de probar como se prueban los metales. Porque no todo lo que brilla es oro. ¿Usted está de acuerdo conmigo? No todo lo que brilla es oro. Y no todo lo que se predica en el mundo es palabra de Dios. Entonces, ¿cómo hacer para saber si viene de Dios? Probémoslo. Probémoslo en la escritura. Probémoslo en la palabra. Pero también la Biblia nos habla de probarla a través del Espíritu. Porque la Biblia da discernimiento de espíritus, que es un don de Dios para los creyentes también. El discernimiento de espíritu es sumamente importante para un creyente. No es
No es, hermano, un lujo tener discernimiento de espíritu. ¿Qué es discernimiento de espíritu? Sentir, oiga esto que le voy a decir, tal vez es un concepto no tan de diccionario, pero es parte de la experiencia que yo he logrado en el Señor. ¿Qué es tener discernimiento de espíritu? Entender en lo profundo de su alma y en lo profundo de su espíritu que el ambiente, la plática, la convivencia en un lugar es de Dios o no es de Dios. Dios te tiene que dar testimonio. Si estás en un lugar que no es de Dios, se siente adentro. Cuando estás parado en terreno del diablo, se siente. Ahora, si usted no lo siente, pues ya ese es otro cuento. Pero se siente, hermano, se siente. Cuando el Señor te hace sentir que el ambiente en un lugar, en una casa, en un restaurante, en un lugar de reunión, no es de Dios, se siente adentro. O cuando alguien te quiere invitar a hacer un negocio y sientes que no es de Dios, dices, no, me suena que no viene de Dios. Ese es discernimiento. Pero eso no lo venden, eso lo da Dios a través de su Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Bye, sigamos un poquito más. Entonces, la tercera parte tiene que ver con retener lo bueno, porque qué bueno es saber cuándo viene algo de Dios y cuándo algo no viene de Dios. Pero de todos modos tienes que tomar una decisión. Por ejemplo, cuando uno peca, no es el resultado de algo a la deriva. Uno tuvo que tomar una decisión para pecar. Porque el diablo no te pone una pistola, hermano, para pecar. El diablo lo que hace es tentarte. El diablo lo que hace es poner una trampa. Y esa trampa va dirigida, oiga, esa trampa va dirigida a áreas de nuestra vida que todavía tenemos luchas contra ellas. Va dirigida a áreas de nuestra vida que Dios todavía no ha tomado control completo en nosotros. ¿Por qué no ha tomado control completo? Porque nosotros no lo hemos dejado. No es que Dios no pueda, sino que nosotros no lo hemos dejado. Es como cuando alguien llega a su casa, uno lo lleva hasta el lugar que uno quiere. Así es, ¿verdad, hermano? A su casa. No lo mete usted a todos lados. Vaya, te voy a dar un tour, y le da todo el tour. Solo le da uno un tour a alguien que tiene mucha confianza. Y lo lleva a la sala, lo lleva al comedor, lo lleva al cuarto principal. Que lo lleven al cuarto principal ya es tiene que ser alguien de mucha confianza. Y peor si lo va a llevar al cuarto donde tiene todos los tiliches viejos. Ese nunca lo abre uno. Ese nunca lo enseña. ¿Por qué? Porque solo que sea alguien de mucha confianza y que va a ir a sacar algo de ahí, pues, venite, no tengas pena. ¿Qué es lo primero que uno dice, hermano, cuando va entrando? Dice, mira, no, está un poquito desordenado porque no me ha quedado tiempo. Es un gran tiradero ahí adentro, hermano. Pero no tengas pena, es que no me ha quedado tiempo. Yo nunca tengo así. Aleluya. La verdad es que siempre está así, ¿verdad? Pero ese es otro cuento, Mi punto es que las personas que llevamos a la casa entran hasta el lugar que uno quiere. Y así es como nosotros hacemos con Dios también. Lo dejamos entrar, nos salva, nos liberta del pecado, pero lo dejamos entrar hasta donde nosotros queremos.
Hay áreas de nuestra vida que no las hemos rendido, quizás. Hay áreas de nuestra vida que no le hemos confesado al Señor, ya sea por vergüenza, por pena. Y no se las hemos dicho, no se las hemos querido contar. O a veces tenemos áreas de pecado que no hemos podido soltar de nuestra vida. Y entonces Él no ha tomado el control completo porque nosotros no lo hemos dejado que lo tome. Entonces el diablo, cuando tira tentaciones a esas áreas donde todavía reaccionamos y reaccionamos mal. Entonces usted y yo tenemos que tomar una decisión. Uno dice de inmediato, este es del diablo, dice, pero ya no lo quiero ver, dice uno. Pero se queda viéndolo. Usted tiene que decidir. Ya sabe que es del diablo. Ya sabe que no le va a edificar. Ya sabe que le va a traer problemas. Pero no lo puede soltar. Eso es discernir entre lo que es malo. Pero Pablo dice, retengan lo bueno, porque es la decisión que usted debe de tomar. Yo recuerdo a alguien, ver alguna pequeña historia de alguien que estaba haciendo una multiplicación. Usted lo habrá visto quizás. Alguien que estaba haciendo una multiplicación, la tabla del 9, y 9 por 1, 9, 9 por 2, 18, y así se fue. Pero cuando llegó a 9 por 9, dijo 9 por 9, 82, dijo. Y 9 por 10, 90. Y todos saltaron. Bueno, los que se conocen la tabla, ¿va? Los que se conocen la tabla, todos saltaron y dijeron, no, maestro, usted está bien equivocado. 9 por 9 no es 82, es 81. Y entonces el maestro les dijo, qué fácil es ver cuando uno se equivocaba, aunque sea una sola vez. Nadie aplaudió y nadie se gozó porque 9 veces lo había hecho bien. Pero en la que se equivocó, todos saltaron. ¿Sí? ¿Sí me estoy dando a entender? Muchas veces usted oyó el mensaje de la Biblia y no se fijó en todo el mensaje, solo se fijó que vine mal combinado. Aleluya. Y no es no sería casualidad que a veces venga mal combinado, hermano. Es que yo agarro la camisa y el pantalón y me la pongo, y si combinan, bueno, y si no, también. No mucho me preocupa eso. Lo preocupante sería que usted no haya notado que el mensaje sí edificaba, pero se fijó en un error. Y el error echó a perder todo. Porque escogimos el error. Escogimos señalar el error. Escogimos señalar al hermano que vino mal vestido. Escogimos señalar al niño que estaba haciendo bulla. Escogimos señalar que vino aquel que no me cae tan bien a la iglesia. Ahí lo sobrellevo, pero se le fue todo el culto pensando en ese fulano. Se arruinó el mensaje. Eso es lo que hace el diablo a veces, en ocuparnos en otras cosas, cuando realmente lo que Dios tenía para nosotros era una palabra para retener lo bueno. El apóstol Pablo lo que está diciendo es: desechemos lo malo. No nos fijemos en lo malo. No nos fijemos en quién vino, quién no vino, o quién dijo, quién no dijo, en qué color trajo o qué no trajo. No nos fijemos en eso. Retengamos lo bueno, porque ahí vamos a ser edificados por el Señor. Dele un fuerte aplauso al Dios de los cielos. Pablo exhorta: retén lo bueno. Pablo está hablando de lo del espíritu y de lo de profético. Eso quiere decir que Pablo se estaba probablemente refiriendo a: miren, no se fijen en quién profetizó y quién no profetizó. No es eso lo que interesa. Lo que interesa es lo que dijo.
Revisen lo que dijo, retengan lo bueno y desechemos lo malo. ¿Cuántos dicen amén? Así debe de ser nuestra vida. Vamos a primera de Juan capítulo 4, verso 1. Primera de Juan capítulo 4, verso 1. Quiero mostrarle que estoy en lo correcto cuando le digo que debe de sentir a través del Espíritu si es de Dios o no es de Dios. La Biblia habla de probar los espíritus. Dice, primera de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, en realidad nuestra lucha espiritual es bastante fuerte en realidad, porque tenemos que discernir cada día. Cada día tenemos que discernir entre lo bueno y lo malo que el diablo quiere lanzarnos para hacernos caer. Cada día tenemos que discernir entre las decisiones que tomamos, si son las buenas o son las equivocadas. Cada día tenemos que discernir entre algún negocio, algo que tenemos que hacer, discernir si es de Dios o no es de Dios. Tenemos que discernirlo. Y se disciernen espiritualmente. Hablando de los falsos que proclaman otro evangelio, también se deben de probar. La Biblia dice en Apocalipsis que una de las iglesias de Apocalipsis probaba si eran verdaderos apóstoles o eran falsos apóstoles. Los probaba y hallaban los que eran falsos y los que no. ¿Cómo lo hallaban? Discernimiento, pero sobre todo examinación a través de la palabra. ¿Qué cosa se está predicando que no es de Dios? Debemos examinarlo. Y eso nos va a dar más tranquilidad, nos va a dar seguridad en lo que estamos haciendo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Voy al último punto. El último punto es más general, pero tiene que ver con lo espiritual también. Y tiene que ver con el texto que leímos, es abstenernos del mal. Abstenernos de toda clase de mal. Esto lo leemos de nuevo. Leamos una vez más primera de Tesalonicenses 5. Voy a leer de nuevo el 19 al 22 para dar un resumen de lo que estamos hablando. Primera de Tesalonicenses 5:19 dice: no apaguéis al espíritu. Oiga, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y oiga el verso 22: absteneos de toda especie de mal. ¿Por qué? Porque la maldad, lo perverso, el pecado apagan el espíritu. Por eso Pablo está diciendo: miren, no apaguen el espíritu. Y una de las formas de no apagar el espíritu es alejarnos del pecado, alejarnos de lo malo. Es tan fácil, hermano, caer en el pecado, y tan fácil que el diablo nos quiera incluir en su manera de vivir y en su manera de pecar. Pero nosotros fuimos comprados con la sangre de Jesucristo para vivir una nueva vida en Cristo. Esa nueva vida incluye hacerse a un lado de las cosas que usted sabe que son malas. Pero ¿quién le da esa capacidad y quién le da ese poder? Solo el Espíritu Santo de Dios se lo puede dar. Amén, hermanos. Vamos a ver dos versículos para ir cerrando este punto. Dice, acompáñenme a primera de Tesalonicenses 4, verso 3. La expresión de separarnos del mal, el mismo apóstol Pablo lo habló en el capítulo 4. Estamos en el capítulo 5, pero el capítulo 4 dice: pues la voluntad de Dios, oiga, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, hablando de un tipo de pecado. Pero aquí la importancia es: la voluntad de Dios es vuestra
santificación. La voluntad de Dios es que nos apartemos del mal, que nos apartemos del pecado. Si queremos mantener vivo o ardiendo el fuego del Espíritu de Dios en nuestra vida, necesitamos apartarnos de lo malo. No es porque, como algunas veces se malinterpreta, es que la iglesia pide. No es la iglesia, es el Señor el que te lo pide. No es la iglesia. No es la iglesia la que te limita. No es la iglesia la que te restringe. No es la iglesia la que te pone leyes y normas. No, de ninguna manera. Es Dios. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Y la palabra santo o la palabra santificación es apartarse del mal. Eso es la palabra santificación. Entonces, nuestro deber, hermano, es apartarnos de las cosas que nos atraen al pecado, y de esa manera no vamos a permitir que el fuego del Espíritu se apague. Termino con 2 de Corintios 6, verso 17. Hablando del mundo, el Señor hace un llamado y dice: por lo cual salid de en medio de ellos. ¿De ellos quiénes? De ellos los inconversos, de ellos los que están constantemente queriendo pecar. Hagámonos a un lado. De hecho, hay otro texto donde dice que ellos se conviertan a ti y no tú te conviertas a ellos. Así es, ¿verdad? O sea, el anhelo de Dios es que nosotros logremos hablarle del Evangelio de Jesucristo de tal manera que las personas se conviertan a Jesucristo, pero que no nosotros nos convirtamos a ellos. Porque ¿qué nos van a enseñar? Pues nos van a enseñar a hacer el mal, nos van a enseñar a pecar. Dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Son 4 exhortaciones de Pablo en nuestra manera de vivir diaria. Hay exhortaciones para convivir, pero hay exhortaciones para vivir diariamente una vida espiritual que agrade al Señor. ¿Cómo hacerlo? No apagues el espíritu, es lo que dice la Escritura. Examínelo todo, retenga lo bueno y absténgase del mal. Son 4 cositas, pero 4 cositas que usted va a estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo cuesta vivirlo, va? 4 frases que no son tan fácil de vivir, no porque no se pueda, sino porque nuestra humanidad y nuestra carne le gusta más apegarse a las cosas terrenales que a las cosas del Señor. Sin embargo, la clave está en la primera frase: no apaguemos el espíritu. Porque si el espíritu está vivo, si el espíritu está ardiendo, si el espíritu está crecido en nosotros, las otras partes son fáciles, porque Él tiene el control de nuestra vida. Él tiene el gobierno. Él hace como Él quiere. ¿Por qué? Porque Él está crecido dentro de nosotros. Amén. ¿Quiere ponerse un momentito de pie? Yo lo voy a invitar esta noche a que le digamos al Señor: Señor, ayúdame a que no se apague el espíritu. Ayúdame a avivarlo, el espíritu. Ayúdame que el Espíritu de Dios se avive cada día en mi vida. De tal manera que cuando venga la tentación, venga la prueba, venga la trampa del diablo, usted y yo estemos tan encendidos del fuego de Dios que no se va a apagar. No vamos a caer porque nuestro corazón está ardiendo por Dios. Amén. Cierra tus ojos un momento, hermano. Yo voy a
invitarle esta noche a que le digamos al Señor: Señor, aviva tu fuego en mí. Aviva el fuego de tu espíritu en nosotros. Que sea tu buen espíritu el que nos haga arder por estar cada día más encendidos, más llenos, más unidos a la voluntad de ti, Señor, a la voluntad de tu espíritu. Levanta tus manos al Señor. Levanta tus manos a Él. Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Usted tiene un don dado por Dios. Ese don se llama Espíritu Santo. Está ahí adentro. Y lo que necesitamos hacer es pedirle a Él que lo avive. Aviva tu fuego, Señor. Si usted quiere venirse aquí adelante conmigo, se anima a decírselo, a venir a decirle: Señor, aviva tu fuego, aviva tu fuego, aviva tu fuego. Véngase, véngase adelante, según el Espíritu del Señor le haga sentir a su corazón. Aleluya. Aviva tu fuego, Dios. Arde en mí. Arde en mí. Dile: Señor, arde tu fuego en mí, Señor. Arde en mí. El Espíritu del Santo Dios arde en mí. Arde en mí. Sí, Señor. Arde en mí. Que tu fuego, Señor, Oh Dios, arde en mí. eso es. Cada uno, cada uno. Arde en mí. Nadie puede encenderte el fuego, Arde en ni tú mí. puedes encenderle el fuego al otro. El Espíritu del Dile: Espíritu Santo, arde en mí. Espíritu Santo, que tu fuego arda en mi vida, Señor. Arde en mí. Oh, sí, mi Dios. Arde en mí. Que el Espíritu del Santo Dios arde en mí. Como el fuego arde tu Sí, Señor. palabra en mi corazón. Purifícame con tu fuego, Señor. Arde en mí. Oh, sí, Señor. Arde en mí. Que tu Espíritu del Santo Dios arda en mí. Sí, mi Cristo. Arde en mí. Dile: Espíritu Santo, ven. Arde en mí. Que el Espíritu del Santo Dios arde en mí. Oh, arde en mí. Aviva tu fuego, Señor. Arde en mí. Aviva tu fuego. El Espíritu del Santo Dios arde Aviva tu en fuego mí. en el nombre de Jesús. Arde en mí. Avívalo, Señor. Arde en mí. Y el Espíritu del Santo Dios arde en mí. Sí, Señor. Oh, arde en mí. Habla con Dios, hermano, esta noche. Arde en mí. Habla con Dios. Y el Espíritu del Santo Dios arde en mí.
hasta en mis huesos te siento arder, Señor. Consúmeme, hazme tuyo. Arde en mí, y el Espíritu del Santo Dios arde en mí, arde en mí, arde en mí, arde en mí, el Espíritu del Santo. Muévete esta noche, Espíritu de Dios, por favor. Ministra nuestros espíritus. Ministra nuestras almas. Danos la capacidad de estar encendidos. Dios, arde en mí. Danos la capacidad de estar encendidos, Señor. Arde en mí. Aleluya. Arde en mí. Danos la capacidad de discernir. del Santo Dios, arde en mí. Danos la capacidad de retener lo bueno. Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ministra, Señor, ministra. Hermano, recibe de Dios. Recibe del Señor. Dile, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu del Santo Dios, Espíritu Santo, lléname. tu fuego purificador. Lléname de tu Espíritu, Señor. Lléname de tu Espíritu. Lléname del fuego de tu Espíritu. Avívalo. Avívalo, Señor. Avívalo. Consume todo lo que no te agrada, Señor. Consume mi interior. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a apartarnos de lo malo. Ayúdanos a apartarnos de lo que no te agrada. El Espíritu del Santo Solo tú lo puedes hacer. arde en mí. Solo tú puedes hacerlo. Llena, Arde en mí. llena todas las áreas de nuestra vida. Arde en mí. Que no quede nada El Espíritu vacío. del Santo Dios Que no quede nada arde en mí. sin que tú lo llenes. Oh, manifiéstate, Señor, en la vida de cada uno de nosotros. Consúmenos con Llena, fuego. llena nuestra vida y consume todo lo malo. Consume todo mi interior. Consume lo que no sirve. Oh, y renueva tu Consume espíritu lo que no recto en sirve, mí, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, el uso de tu salvación. Oh, gracias, Señor. Restituye mi Gracias, Señor. Oh, hazme nuevos. Ahí en ese ambiente, hermano, se anima a levantar un momento su mano conmigo para decirle, Señor, llena todas las áreas de mi vida, Señor. Señor, llena todas las áreas de mi vida de tal manera que todas las áreas de mi vida te obedezcan a ti, Señor. Todas las áreas de mi vida se rinden a ti, Señor, para que tú tomes el control de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Que todo nuestro ser se rinda a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aviva tu fuego, Señor. Aviva tu fuego en nuestra vida y podremos soportar la tentación.
podremos soportar las trampas del diablo. Podremos escoger lo que viene de ti y desechar lo que no es tuyo, Señor. Señor, aviva el fuego del Espíritu de Dios en cada uno de mis hermanos y hermanas. En el nombre poderoso de Jesucristo. Él es nuestro Salvador y Él es nuestro Señor. Gracias, Señor, por estas exhortaciones. Gracias porque tu palabra nos reta a que vivamos conforme tu voluntad. Bendice, Señor, a tu pueblo y aplica tu bendita palabra, Señor. En el nombre de